Buenos días, queridos hermanos. Les saludo a todos con la gracia, con la paz y con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Invito a que puedan ir abriendo sus Biblias en el libro de... ¿Qué libro estamos estudiando, hermanos? Hechos. ¿Qué capítulo estamos? 5. Y vamos hacia el versículo 33, avanzando para la gloria de su nombre. Amén. Y hacemos la lectura del 33 al 42. Y dice así la palabra del Señor. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por estos versículos que hemos leído. Y para poder empezar les quiero comentar una anécdota que yo escuché estando en España, en un seminario en Madrid, cuando uno de los profesores del seminario comentaba que alrededor del año 2005 y 2010, en el centro de España, en un lugar llamado Kilómetro Cero, Puerta del Sol, había un misionero que era él mismo el que estaba justamente anunciando el evangelio sobre un baúl. Y estando él en el momento más eufórico de la historia redentora, se ve una piedra volando por los cielos, más o menos como el tamaño de un mango, que logra impactar en la cabeza del predicador. Y solo por la gracia y el poder de Dios, esa piedra no logró noquearlo, sino todo lo contrario. El predicador, con mucho furor, buscó la piedra, la tomó en sus manos, la alzó bien arriba y comenzó a gritar a viva voz: esta piedra que me fue lanzada en la cabeza es como una piedra pero de oro en el reino de los cielos. Y con este enfoque, muchos de los que estaban allí, sorprendidos por lo que había pasado, fueron llamados al arrepentimiento y fe para la gloria de Dios. Amados hermanos, al igual que en el pasaje que estaremos estudiando esta mañana, no es simplemente una historia de persecución religiosa, ni un relato de valentía humana. Es sobre todo una ventana gloriosa a la soberanía invencible de Dios, en cuanto a lo que es la obra de Cristo y a la certeza en que nada ni nadie puede tener el avance de su iglesia. Aquí vemos odio, violencia, amenaza y dolor, pero por encima de todo vemos algo mayor: Cristo reinando desde los cielos y perseverando a su pueblo. Mira agua, por favor. La gran verdad que gobierna todo este texto es esta: que la obra redentora de Dios en Cristo es soberana, es indestructible. Por tanto, la iglesia puede perseverar con gozo aún en medio del sufrimiento, proclamando sin cesar a Jesucristo. Con esta verdad en mente,
tengamos presente todo lo que hemos leído. Y también teniendo en cuenta ese pequeño relato que di al principio, esa piedra lanzada al predicador no fue un accidente del destino, como tampoco lo fue la furia, el enojo del Sanedrín con los azotes contra los apóstoles. Ambas situaciones, tanto como lo que pasó en España, como lo que pasó hace mucho tiempo con los apóstoles, tenían un límite marcado por el trono de Dios. Y adentrándonos un poco al corazón de este conflicto que estaba sucediendo en el versículo 33, vamos a ver por qué la furia del hombre no puede frustrar, no puede parar los decretos de Dios. En el versículo 33, queridos hermanos, nos muestra el corazón natural del ser humano frente a la verdad divina. El concilio, al oír el testimonio de los apóstoles, las declaraciones para nada suavizadas de Pedro, se enfurecen y dejan en evidencia el verdadero deseo del hombre que tenían ahí, que era aniquilar, matar, hacerlos desaparecer. Y todo esto por dejar al descubierto lo que ellos habían planeado en sus corazones para matar a Jesús. Y como dice en ese versículo, esto mismo es lo que ellos buscaban hacer con los apóstoles. Esta reacción reafirma la doctrina bíblica sobre la depravación total. Un corazón que no está rendido a los pies de Cristo, por más religioso que se vea externamente o por más religiosa que se vea toda la organización que está por detrás, puede, aún sin importar la posición que tengan los líderes, odiar al Dios verdadero y buscar la muerte de sus siervos por predicar y anunciar el reino de Cristo. Sin embargo, aunque la ira humana es real, no es soberana. Por más de que se enojen hoy en día las autoridades e intenten frenar el avance del reino, la ira humana no es soberana. El Salmo 2 declara, como estuvimos leyendo, que las naciones se levantan contra el Señor y contra su ungido. Pero el que está en los cielos, ¿qué hace? ¿Qué decía el Salmo 2? Se ríe. La furia, la ira del hombre jamás va a poder sobrepasar los límites establecidos por los decretos eternos de nuestro Dios. Por tanto, la iglesia no debe temer a la oposición humana, no debe temer ante la oposición del mundo, porque los enemigos de Cristo solo pueden hacer aquello que Dios, en su sabiduría y en su soberanía perfecta, ha decretado que pase. Como los azotes que recibieron los apóstoles, o como el impacto de la piedra que recibió en la cabeza. Yo te pregunto, ¿estás preocupado tú por la ira o por la furia o el desacuerdo que está en tu entorno al ser tú un hijo de Dios, al tú predicar la palabra de Dios? ¿O estás mirando por fe al que se ríe desde los cielos? Porque en su decreto Él tiene todo bajo control. ¿En dónde estás poniendo tu corazón? ¿Estás preocupado que alguien te critique o te apunte por predicar el Evangelio? ¿O estás confiado en que te tomen preso, que sufras azote? ¿Estás confiado en que el Señor tiene el control de todo? Pero Dios, en su asombroso gobierno, no solamente pone límites a la ira, a la furia humana, sino que usa los medios más inesperados para cumplir su voluntad. Y esto nos lleva al segundo punto. Cristo, entronizado, gobierna sobre el consejo de todos los hombres, de todos los que estaban ahí presentes. Y en medio de la violencia y la muerte inminente que amenazaba con silenciar a los apóstoles y el Evangelio, aparece una figura inesperada. ¿Quién es? Gamaliel. Y como referencia, el apóstol Pablo lo menciona en Hechos 22:3 como su mentor de la ley. Pero pese a esto, en la Biblia no lo muestra como un fariseo renovado. Pero volviendo al punto, lo sorprendente acá es que pese a este fariseo no ser regenerado por Cristo, Dios de igual manera lo utiliza como un instrumento para la preservación de la vida
de los apóstoles. ¿Por qué no habrá usado a otro discípulo? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Él sabe cómo hace todas las cosas. Y esto revela la profundidad del reinado de Cristo desde lo alto. El Señor gobierna los cielos. El Señor gobierna a su pueblo y a su iglesia. Pero no queda solamente ahí. Nuestro Dios también gobierna incluso a aquellos que no le conocen ni le temen. Jesucristo reina, queridos hermanos. Y Él está en control de todas las cosas. Todo lo que sucede es conforme a los propósitos redentores que el Dios, el Padre Celestial, los tiene para la gloria de su nombre. ¿Estás confiando en los planes del Señor? Por lo tanto, cuando Gamaliel en el versículo 36 menciona a Teudas y a Judas el Galileo, está señalando movimientos que nacieron de la voluntad de la carne, pero que no escapaban de la voluntad de Dios, queridos hermanos. Esto ilustra que cualquier creencia o ideología social que no esté fundada en Cristo es paja que arrebata el viento. Los líderes buscaban una liberación política, Teudas, por decirlo así. Una liberación personal, pero siempre basado en el orgullo, en la ganancia propia, diciendo que eran alguien. La palabra de Dios nos enseña que estas obras nacen de un corazón no regenerado. Y aunque parezcan exitosamente temporal, como decía que arrastró a 400 hombres y el otro que arrastró a mucho pueblo, y parecían exitosos temporalmente, carecen de fundamento eterno y están destinadas a la destrucción. Para nosotros como hijos de Dios, queridos hermanos, el hecho de que Teudas y Judas el Galileo perecieran y sus seguidores fueran dispersados no es una coincidencia, sino que es una confirmación de que Cristo tiene el control. En el versículo 38, Gamaliel usa la palabra consejo. Estudiando la Biblia distinguimos entre los consejos de los hombres y el consejo eterno de Dios. Por lo tanto, toda obra que finalmente no le da la gloria a Dios, toda obra humana que no forme parte del plan redentor, finalmente será desarraigada. Interesante notar cómo en el capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster, Dios resume básicamente este capítulo en que el gran Creador sostiene, dirige y gobierna a todas las criaturas y a todas las cosas. Los movimientos de Teudas y Judas fueron hechos bajo el gobierno divino, pero finalmente no bendecidos. ¿Por qué? Porque no formaban parte de un plan redentor. Por lo tanto, hay que hacer una distinción entre el éxito temporal y la aprobación divina. Es vital notar una advertencia bíblica aquí, que el argumento de Gamaliel es lógicamente útil, pero teológicamente es incompleto. Muchos sistemas falsos, queridos hermanos, como el Islam o como el budismo u otros paganismos, han durado siglos. Por lo tanto, el cristiano no dice esto es de Dios porque ha perdurado, sino esto dura porque el propósito de Dios así lo ha determinado para la gloria verdadera de su nombre. Por más de que estas creencias o ideologías hayan trascendido en el tiempo, hay algo que discierne poderosamente de nuestro querido evangelio, del cual nosotros abrazamos con mucha fe. Es que estos jamás van a poder producir frutos de arrepentimiento, devoción, santidad y fidelidad únicamente a nuestro Señor Jesucristo vivo y resucitado. Eso es algo que muchos movimientos políticos que lo tenían, como Teudas y Judas y otras religiones, hoy en día nunca podrán ofrecer. Solo el Evangelio. Judas y Teudas son el recordatorio de que todo aquello que no da la gloria a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, está sentenciado a la nada.
Pero lo que nuestro Señor Jesucristo levanta, lo que ha levantado, lo que levantó, ni las puertas de Hades, queridos hermanos, podrá prevalecer. Por lo tanto, en parte la afirmación de Gamaliel contiene una verdad también muy profunda. Si esto es de Dios, ¿cómo dice? No lo podréis destruir. Es decir, si Dios así lo ha designado, no hay nada que puedan hacer en contra de su voluntad. Ellos estarían luchando contra Dios, es decir, estarían luchando totalmente en vano. Y sorprendentemente, sin comprender el Evangelio, Gamaliel declara este principio: la obra de Dios es invencible. Lo que Dios ha levantado para su propósito de salvación, Dios mismo lo sostendrá hasta el día de Jesucristo. Amados, al mirar nuestro alrededor y ver sistemas religiosos como el Islam o el budismo, que han perdurado por siglos, o al ver ideologías como el movimiento LGTB, que parecen conquistar cada esfera de nuestra cultura actual, se turban nuestros corazones al pensar que ellos están abarcando terreno o están ganando. El hecho de que Dios en su soberanía inescrutable haya ordenado en su consejo que estas ideologías o religiones se levanten y dominen temporalmente la cultura, no significa que esto podrá detener la obra de su iglesia. La palabra de Dios nos enseña de que Él gobierna y Él dirige de manera poderosa para que todas estas cosas sirvan a Dios para la gloria de su nombre. La existencia actual, queridos hermanos, de otras creencias que se vayan levantando, que van en contra del Evangelio, no son un accidente, sino es parte de lo que Dios ha dispuesto en el plan eterno. Para el cristiano, para nosotros, esto no debe ser motivo de turbación, sino de asombro, porque finalmente toda la gloria es de ¿quién? Es de Dios, es de Cristo. Y debemos comprender que incluso la existencia de la oposición ha sido decretada porque el Señor tiene un mayor propósito al final. Cuando todo lo que Dios haya levantado con su propósito finalmente sea desarraigado, la victoria de Cristo será mucho más gloriosa. Cristo no está siendo derrotado por el avance de otras creencias u oposiciones, queridos hermanos. Él está dirigiendo la historia de tal manera que al final solo su reino y solo su nombre permanecerá. Amén. La pregunta para nosotros: ¿estamos midiendo las creencias y los movimientos de nuestro entorno por la popularidad y el éxito temporal que tengan? ¿O descansamos en la certeza de que todo lo que el mismo Padre ha levantado, por más fuerte que parezca hoy, está sentenciado a la nada ante el avance del reino inconmovible de nuestro Señor Jesucristo? Entender que solo el reino de Cristo prevalecerá nos da una perspectiva eterna, pero también nos prepara para la aflicción, queridos hermanos. Porque si el reino de Cristo es el único que quedará en pie, el mundo, queridos hermanos, siempre va a reaccionar con violencia contra nosotros. Dios en su soberanía usó a Gamaliel para que los apóstoles no murieran. Pero el Padre ordenó en su decreto que padezcan por Cristo y que no murieran y que fueran azotados. Esto nos enseña que el favor de Dios no siempre se traduce en comodidad terrenal, sino en una dignidad superior. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. El sufrimiento por Cristo es un privilegio concedido por gracia. Y aquí es donde justamente es lo que suena un poco fuerte y sin lógica para el mundo. Y lógica para el mundo de que ese predicador se haya levantado y haya seguido predicando. Y lógico que después de los azotes ellos hayan salido a predicar el Evangelio. El punto 3. Tras el consejo de Gamaliel, los apóstoles finalmente son azotados. El mundo ve en aquel entonces y hoy en día los castigos, por decirlo así, como este azote,
creen como justamente como algo malo, algo deshonroso, algo como para que la persona no continúe con un comportamiento tal. Los líderes religiosos creían que con eso bastaría y saciarían de paso su corazón con la injusticia que estaban cometiendo. Pero la iglesia y los apóstoles ven esto como un sello de autenticidad, hermanos. La reacción de los apóstoles rompe toda lógica humana. Porque tendrían que haber salido ellos arrastrados, desanimados, buscando que alguien les cure sus heridas para posteriormente continuar o esperar que se calmen las aguas, como dirían algunos. Más bien ellos salen llenos de gozo. Y aquí podemos ver tres aspectos claves, queridos hermanos. Primeramente, el sufrimiento como un regalo divino. ¿Cómo? Sí. Debemos rescatar una verdad que está en Filipenses 1:29 para entender lo que estaba pasando aquí, queridos hermanos. Dice así su palabra: porque a vosotros os es concedido. ¿Algo que lo tenían? Concedido. A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Socorro. El padecimiento no es un accidente, no es un plan B de Dios, ni mucho menos una señal de abandono. Acá nos dice que es un galardón. Por eso es locura para la humanidad, para el mundo. Así como la fe es un regalo, la gracia, el sufrir es un privilegio. Cuando sufrimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es un regalo de la soberanía de Dios. Dios no nos hace sufrir porque Él sea indiferente, porque nos abandone, sino porque mediante el sufrimiento y la prueba, el pasar por el fuego purifica y afirma nuestra fe y nos llama a una comunión más íntima con su Hijo al padecer en semejanza por lo que Él pasó. Y trayendo un poco a nuestro día a día, ¿cuántas veces el pastor, la iglesia, nuestros líderes nos han convocado para ir a evangelizar? Y muchas veces tocaba salir a las 2 de la tarde, un verano acá en Paraguay. El hecho de pasar momentos que incomodan a la carne, el espíritu, nos debe traer a nuestra mente justamente el gozo y tener en cuenta que lo que estamos pasando, ese momento de incomodidad o sufrimiento, por decirlo así, no es comparable con lo que Cristo padeció por nosotros en los azotes y en la crucifixión, por amor a nosotros. Por lo tanto, todo ese gozo que podamos sentir aún en medio de la adversidad, de la dificultad, del dolor, del cansancio, de la incomodez, por decirlo así, proviene del Espíritu. Ese gozo solo puede venir de Él, porque de Él concede, dice su palabra. El segundo aspecto nos llama a identificarnos con aquel varón de dolores. Al ser rechazados por el Sanedrín, los apóstoles estaban siendo conformados a la imagen de Cristo, al padecer por el nombre, justamente como dice acá, al padecer por Él, al pasar por el mismo camino el cual pasó Jesucristo, al ser rechazados para la sociedad, al caminar por ese camino de burlas, por decirlo así, en el lugar donde estemos. Eso quiere decir que el mundo nos reconoce a nosotros en la imagen de Jesús, lo que nos convierte en presa del mundo, queridos hermanos. Eso es participar en sus sufrimientos, sus menosprecios, sus oprobios, para que finalmente participemos también de su gloria en los reinos. Y el tercer aspecto, primero la cruz antes que la corona. El camino del reino no hay atajos, sin que se pasen por menosprecios, por burlas, por azotes, como pasaron ellos. El azote del Sanedrín fue un eco de los azotes que recibió nuestro Señor. Al gozarse, los apóstoles estaban declarando que ellos preferían ser heridos antes que honrados por el mundo. Y ahora me pregunto y les pregunto, ¿buscamos una fe que solamente nos dé comodidad? ¿O estamos dispuestos a recibir el privilegio del azote por amor a aquel que entregó su espalda, sus manos, sus pies y su costado por nosotros? Hablando un poco de azotes, queridos hermanos,
¿Cómo identificar, por decirlo así, ese sufrimiento en mi día a día o, entre comillas, azotes? El azote que es por causa del nombre, la persecución, es el que sufrieron los apóstoles en Hechos 5. Y se identifica porque es una consecuencia directa de tu fidelidad hacia Cristo. Si en tu trabajo o en tu familia o amigos sufres rechazo, burlas, pérdida de privilegio por no transgredir tus principios bíblicos que glorifican a Dios, podemos decir que ese es un menosprecio o un azote, entre comillas, de honor. Es el mundo reaccionando en contra de la luz de Cristo que hay en ti. Ahora, ¿qué pasa si no hay ninguna especie de azote, entre comillas, en tu vida? No hablo de lo físico, hablo de lo que estoy hablando anteriormente. Si tu vida es una calma constante y nunca experimentas fricción con el mundo, hay dos análisis que podemos hacer. Si el mundo te ama y te abraza sin problemas, entonces hay razones, queridos hermanos, para que podamos, como dice su palabra, examinaros a vosotros mismos si estáis en la fe. Un hijo de Dios es insoportable para el sistema corrupto del mundo, pero es sal y luz al mismo tiempo. Pero también, por otro lado, Dios concede tiempos de paz providencial, es decir, tiempos de refrigerio. No siempre estamos bajo azotes, queridos hermanos. Pero ahora, si eres un hijo de Dios, tarde o temprano el mundo te va a reconocer como un extraño. Si no hay azotes, y no necesariamente que tú tengas que recibirlo de forma física, pero analicémoslo, preguntémonos, analicémonos. ¿Estoy siendo luz en mi entorno? ¿O me he camuflado con el mundo a tal punto que estoy evitando los conflictos? ¿Estoy predicando el Evangelio? ¿O paso callado y desapercibido en la universidad, en el colectivo, en el Volt, en el barrio, con mis familias? ¿Qué está pasando? Ante esta realidad tenemos que preguntarnos con honestidad: ¿es mi fe, es mi obediencia, su palabra en mi boca, mi comportamiento claramente visible, tanto como para que el mundo quiera azotarla? ¿O me he camuflado a tal punto en mi cristianismo que todo el mundo me confunde como uno más del montón? Recordemos que el gozo de los apóstoles no nació de evitar el conflicto, sino de ser hallados fieles a nuestro Señor Jesucristo en medio. Pablo no hizo absolutamente nada. Él terminó predicándoles. Él cumplió, porque también está disponible el arrepentimiento y la fe para ellos. Ahora, ese gozo sobrenatural que el mundo no puede entender, ni el azote puede apagar, es lo que impulsó a estos hombres a no retroceder ni un solo paso. El Sanedrín pensó que ese dolor que ellos estaban sufriendo los iba a silenciar. Pero en la soberanía de Dios, el azote solo sirvió ¿para qué? Para amplificar la voz de ellos. Los inyectó con gozo, queridos hermanos. Porque cuando el Espíritu Santo llena a su iglesia, no hay amenaza humana capaz de detener la proclamación del Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro punto final. La iglesia persevera proclamando a Cristo sin cesar. Lejos de callar por temor, queridos hermanos, el texto concluye con una victoria. Los apóstoles no retrocedieron. Gloria al Señor por eso. Aquí vemos lo que realmente es la iglesia cuando Cristo la sostiene. Fíjense bien en el contenido del mensaje. Tras recibir los azotes, los apóstoles salieron a las calles a pedir justicia humana, a quejarse de la corrupción del Sanedrín, a ir a poner denuncias policiales. No, ellos salieron a hablar de una persona, Jesucristo. Si hubieran predicado sobre valores y ética u otras cosas, el mundo los habría dejado en paz. Pero predicaron al Cristo que confronta el pecado, que cambia y transforma vidas, y eso es lo que el mundo no tolera. Por otra parte, el texto nos declara algo impactante también. ¿Cuántos días estaban ellos reunidos en el templo? ¿Qué dice ahí? Todos los días. ¿Y qué hacían en el templo, queridos hermanos? Dice que oraban,
estudiaban la palabra, se ayudaban unos a otros, ayudaban a los más necesitados. Vemos a una iglesia que no solamente funciona los fines de semana, sino que están en constante comunión. Y no solo se quedaban en el templo, sino que también estaban por las casas. Y por si fuera poco, el texto pone un énfasis. No cesaban de enseñar y predicar. No cesaban de enseñar y predicar, queridos hermanos. Yo te pregunto hoy en día, ¿tú a quién estás enseñando? ¿A quién estás enseñando? ¿A quién estás predicando? ¿Estás predicando su evangelio? ¿Has tomado algún hermano nuevo para capacitarle? Si analizamos nuestra semana, ¿cuál es el nombre que más resuena en nuestras casas y en nuestros empleos, en nuestro lugar de trabajo, en la universidad? ¿Cuál es el nombre que más resuena? ¿Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo el que está en la punta de tu lengua? Como decía el pastor Charlie, estamos siendo intencionales en una conversación para que eso termine y podamos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Si el azote no pudo callar a los apóstoles, ¿qué es lo que nos está haciendo callar a nosotros hoy en día? ¿Es el temor al que dirán? ¿Es una vergüenza que nace en lo profundo de nuestros corazones? ¿O es que Cristo no es suficiente tesoro en tu vida como para que lo proclames? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos enseñando? ¿O tenemos que recibir azotes para salir a predicar el Evangelio? Esta perseverancia incontenible de los apóstoles y la iglesia es la prueba final de que la obra no era obra de hombres, sino de Dios. Y al mirar este cuadro completo, hermano, que hemos analizado esta mañana, desde la furia de los líderes religiosos hasta la predicación constante de casa en casa, volvemos a aquel kilómetro cero donde una piedra intentó silenciar a un predicador. De la misma manera, el azote del Sanedrín no detuvo tampoco la obra que estaban haciendo los apóstoles. Y yo te pregunto, ¿qué harías si un día te llega una piedra en la cabeza por causa de Cristo? O si te llegara un golpe de puño por predicar el Evangelio. Si en algún momento de eso, queridos hermanos, nos llega a acontecer, no lo veamos como una derrota. Miremoslo con los ojos del Espíritu. El privilegio de poder padecer por causa de Cristo. En conclusión, hermanos, Cristo reina. Su iglesia permanece. Su evangelio avanza. Por eso, la iglesia de Cristo, nosotros, hermanos, podemos estar firmes ante las amenazas. Podemos estar seguros que Cristo tiene el control todo el tiempo. Podemos estar seguros que sufrir en Cristo nos traerá gozo por medio de su Espíritu. Como iglesia podemos perseverar en comunión constantemente entre los santos. Y por eso la iglesia de Cristo puede enseñar y predicar la palabra todo el tiempo. Hasta el día en que el Cristo rechazado se ha revelado para todo el mundo como el Rey glorificado sobre todas las naciones. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra inerrante, Señor. Por tu palabra preciosa que nos desafía, que nos toca nuestro corazón, Señor. Perdóname, Padre Celestial, por cada vez que he callado tu evangelio, Señor. Ayúdanos a ser intencionales, Señor. Ayúdanos a predicar a nuestro Señor Jesucristo, a permanecer en comunión con los hermanos, Señor. A pegarnos a tu palabra siempre, Señor. Guía a nuestra iglesia, Padre Celestial, Señor, en obediencia, así como fue guiado también la vida de los apóstoles. Que podamos, Padre Celestial, no callar. Aunque el mundo quiera callarnos, Señor, que no callemos, Señor. Sabiendo, Padre Celestial, que nada puede frenar el avance del reinado, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor Dios, y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano.